Este es el segundo video correspondiente al tema Introducción. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Resulta interesante comparar las resistencias de los diferentes materiales que intervienen en el hormigón armado y, en particular, comparar las resistencias a tracción y compresión del material hormigón. El gráfico muestra tres curvas tensión-deformación. La azul punteada corresponde a un acero para pretensado. Su tensión de fluencia es de alrededor de 1600 megapascales. La curva roja de trazos corresponde a un acero convencional para hormigón armado. Su resistencia es de 420 megapascales. Finalmente, casi imperceptible y en línea continua, se ha presentado la curva correspondiente a un hormigón simple con una resistencia a rotura de 20 megapascales. La imagen de la izquierda ha sido ahora amplificada 3 veces. La rama que representa las compresiones en el hormigón resulta visible. La imagen anterior ha sido amplificada 4 veces, es decir, la imagen original ha sido ampliada 12 veces. Con dificultad alcanza a percibirse la rama que representa las tracciones en el hormigón. Este ejercicio de escalas permite tomar conciencia de lo pequeña que es la resistencia a tracción del hormigón cuando se la compara no solamente con la resistencia de los aceros, sino con la resistencia a compresión del hormigón. Viendo con algún detalle el diagrama completo correspondiente al hormigón, se aprecia que la resistencia a tracción es muy inferior a la de compresión. Suele darse como valor de referencia que es del orden de 1/10, pero enseguida se verá que este valor varía con la resistencia a compresión del hormigón. También se observa que la deformación de rotura del hormigón por compresión es del orden del 2 por 1000, mientras que la deformación de rotura por tracción es del orden del 1 por 10.000, es decir, alrededor de 20 veces menor. Nos formularemos ahora una pregunta a la que plantearemos 2 respuestas. La pregunta de ¿por qué existe el hormigón armado? La vamos a entender en un doble sentido. Por una parte, ¿por qué es necesario armar el hormigón? Y por otra parte, ¿por qué es posible la existencia del hormigón armado? La respuesta A dice, porque la resistencia a tracción del hormigón es pequeña y poco confiable. Enseguida será analizada con más detalle. La respuesta B dice, porque la resistencia a tracción del hormigón es suficientemente grande y suficientemente confiable. También será analizada con más detalle, pero aparecen contradicciones. Esta imagen ha sido comentada hace unos instantes y muestra que la resistencia a tracción es mucho menor que la resistencia a compresión. Además indica que la rotura por tracción es mucho más frágil que la rotura por compresión debido a la gran diferencia que existe entre las deformaciones de rotura. Existen diferentes ensayos para determinar la resistencia a tracción del hormigón. Todos ellos conducen a resultados diferentes. Se muestra aquí un esquema correspondiente al ensayo normalizado para obtener la resistencia a tracción por flexión. Una vez medida la carga que produce la rotura, puede calcularse el momento de fisuración. Si se supone una distribución lineal de tensiones, la tensión de tracción para la que se produce la rotura puede calcularse a partir de las expresiones conocidas de la resistencia de materiales, es decir, calculando a la tensión como el cociente entre el momento de fisuración y el módulo resistente correspondiente a la fibra inferior. En este gráfico se muestran resultados experimentales que vinculan resistencias a tracción por flexión con resistencias a compresión. Sin entrar todavía en detalles, se observa que la resistencia a tracción es solo una fracción de la resistencia a compresión. En esta diapositiva se muestra la expresión que presenta el CIRSOC 201-2005 para calcular la resistencia a tracción por flexión a partir de la resistencia a compresión. Como puede apreciarse, la resistencia a tracción depende de la raíz cuadrada de la resistencia a compresión. En la tabla se han volcado resultados obtenidos mediante la aplicación de la expresión anterior.
En el caso de los hormigones de resistencias relativamente bajas, según esta expresión, cuando una sección se fisura, el hormigón comprimido podría incrementar su tensión todavía unas 7 veces antes de romper. En el caso de un hormigón con una resistencia relativamente alta, esta diferencia es aún mayor, es decir, el hormigón comprimido se encuentra todavía más desaprovechado. Las rocas naturales tienen un comportamiento muy similar al del hormigón simple, es decir, su resistencia a tracción es muy baja y es mucho menor que su resistencia a compresión. Los egipcios debieron recurrir en sus templos a dinteles de poca luz y gran altura. Algo similar les ocurrió a los griegos. Los romanos, cuando necesitaron cubrir grandes luces, recurrieron al uso de arcos, en los que los mampuestos de roca estaban solicitados principalmente a esfuerzos de compresión. Hasta ahora se ha comentado lo referente a que la resistencia a tracción del hormigón es baja cuando se la compara con su resistencia a compresión. Faltaría ahora justificar por qué se la califica de poco confiable. En primer lugar, haremos referencia a la dispersión de resultados que presenta la resistencia a tracción para un mismo hormigón. Volviendo a los resultados del ensayo de tracción por flexión, el aspecto general que presenta la nube de puntos permite apreciar que la dispersión de resultados para una misma resistencia a la compresión es muy grande. El fenómeno se presenta dentro de una estructura y aún dentro de un elemento de una estructura. Difícilmente un elemento estructural tenga plena libertad para deformarse. Los esfuerzos por coacción provenientes de deformaciones parcial o totalmente impedidas, originadas por ejemplo en fenómenos de contracción o en cambios de temperatura, pueden llegar a superar la resistencia a tracción del hormigón y dar origen a fisuras. En el gráfico de la figura se ha representado a partir del momento del hormigonado el desarrollo en el tiempo de la resistencia a tracción y de las tensiones de coacción originadas a partir de impedir totalmente las deformaciones por contracción del hormigón. Como puede apreciarse, en un momento dado, estas tensiones superan la resistencia a tracción del hormigón, dando lugar a la aparición de una fisura. A partir de ese momento, la resistencia a tracción de dicha sección será nula. Resumiendo lo visto hasta ahora sobre la respuesta A, se puede decir que, como la resistencia a tracción del hormigón es pequeña y poco confiable, será necesario disponer armaduras que aporten resistencia a tracción y ductilidad y que, además, permitan aprovechar la resistencia a compresión del hormigón. La respuesta B afirmaba que el hormigón armado existe porque la resistencia a tracción es suficientemente grande y suficientemente confiable. Es necesario desarrollar y aclarar esta respuesta. En esta diapositiva se muestran los 3 tipos de rotura que puede experimentar una barra embebida en una masa infinita de hormigón. El adjetivo infinita hace referencia a que no hay ningún borde libre de hormigón cercano a las barras. En estas condiciones pueden producirse 3 tipos de rotura. En el caso A, la longitud de barra embebida en el hormigón es suficiente como para que, al tirar de la barra, la misma rompa por tracción sin manifestarse una rotura ostensible en el hormigón. En los otros 2 casos, las roturas se producen por el hormigón sin que la barra agote su resistencia a rotura por tracción. Puede decirse que en estos 2 últimos casos la barra se encuentra insuficientemente anclada en el hormigón. El anclaje de una barra en el hormigón se desarrolla a partir de fenómenos de interacción entre ella y el hormigón circundante. Estos fenómenos reciben el nombre genérico de adherencia. En la actualidad, para mejorar la adherencia entre las barras y el hormigón, éstas se laminan con una rugosidad superficial denominada conformado. Hoy en día todas las barras que se emplean en hormigón armado son conformadas. Para comenzar a comprender el fenómeno de adherencia, se propone realizar un ensayo virtual en el que se intentará extraer una barra que se encuentra ubicada dentro de un prisma de hormigón. Para ello, el prisma ha sido apoyado sobre una superficie que posee un orificio por el que pasa uno de los extremos de la barra
desde el que se ejercerá una fuerza de tracción sobre la misma. El equilibrio externo del prisma se logra a través de las fuerzas de apoyo sobre la superficie que han sido representadas en forma esquemática mediante unas flechas azules. El equilibrio de la barra se logra mediante la adherencia, que aquí ha sido representada en forma simplificada a través de fuerzas concentradas que actúan sobre las nervaduras. El camino de las compresiones dentro del prisma de hormigón ha sido esquematizado mediante líneas azules de trazos. Si se aplica ahora una fuerza de tracción sobre la barra, se observa que el sistema es hipostático y que la barra puede ser arrancada sin realizar ningún esfuerzo. Dado que la realidad muestra que la adherencia impide el desplazamiento relativo entre la barra y el hormigón, será necesaria la aparición de fuerzas perpendiculares, tales como las indicadas mediante flechas verdes y notación R. Por simetría, esas fuerzas R son en realidad fuerzas radiales que se desarrollan en todas direcciones. Sin cometer un gran error, puede suponerse que esas fuerzas radiales son resistidas por un anillo de hormigón trabajando a tracción. Si se hace crecer la fuerza sobre la barra, llegará un momento en el que o bien se rompe la barra, o bien se fisura el hormigón, provocando la destrucción del mecanismo de adherencia, con lo que se produce la extracción de la barra. A la izquierda arriba se observan las fuerzas que el hormigón ejerce sobre la barra, mientras que a la derecha se muestran las fuerzas que las nervaduras de la barra ejercen sobre el hormigón. Esta perspectiva muestra que las fisuras originadas por las tracciones anulares terminan manifestándose como fisuras paralelas a la barra y en la zona central de alguna de las caras, que es donde los anillos traccionados presentan menor sección. Las fisuras por adherencia son, en definitiva, fisuras producidas por una tracción, y como ya se ha comentado, tienden a producirse en los sectores en los que el espesor de hormigón es mínimo. Las disposiciones constructivas que presentan los reglamentos hacen que este tipo de roturas no sean frecuentes en la práctica. Una de las razones por las cuales estas roturas no son frecuentes en la práctica es la presencia de armaduras transversales denominadas estribos, que están presentes en todos los elementos estructurales lineales, tales como tensores, columnas, vigas, etc. Resumiendo lo visto hasta ahora sobre la respuesta B, se puede decir que la resistencia a tracción del hormigón es suficientemente grande y confiable como para que se desarrollen los fenómenos de adherencia que permiten la existencia del hormigón armado convencional. Falta todavía comentar una circunstancia fortuita que ha hecho posible la existencia del hormigón armado como material estructural compuesto. Los hormigones que se emplean con mayor frecuencia tienen coeficientes de expansión térmica que varían entre 6 a 15 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Kelvin. Esta variación tiene su origen básicamente en tres factores: el tipo de agregados, el contenido de humedad y la edad del hormigón. La mayoría de los reglamentos indican que a los efectos de los cálculos puede suponerse que el valor de este coeficiente es de 10 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Kelvin, es decir, 10 a la menos 5, 1 sobre grado Kelvin. Por otra parte, el coeficiente de expansión térmica de los aceros comerciales se ubican entre 11 y 13 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Kelvin. Como puede apreciarse, el rango de variación es mucho más pequeño que en los hormigones. Nuevamente, la mayoría de los reglamentos indica el uso de un valor de 10 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Kelvin, es decir, el mismo valor que para el hormigón. En otras palabras, a los fines prácticos puede suponerse que ambos materiales tienen el mismo coeficiente de expansión térmica. Se trata de una coincidencia extraordinariamente importante, porque de no ser así, las variaciones de temperatura podrían originar tensiones internas en el material compuesto que podrían llevar a la rotura del hormigón. Recapitulando, el hormigón tiene una resistencia a compresión que, para los casos usuales, se ubica entre un 20avo y un décimo de la resistencia que presentan los aceros convencionales. El hormigón tiene una resistencia a tracción que para los casos usuales se ubica entre un séptimo y un décimo de la resistencia a compresión.
La resistencia a tracción del hormigón es baja y poco confiable y, en elementos flexados, lleva a la rotura frágil de las piezas de hormigón simple cuando las tensiones de compresión están muy lejos de las de rotura. Todo lo anterior conduce a la conveniencia de agregar armaduras para aumentar la resistencia y la ductilidad y para aprovechar la resistencia a compresión del hormigón. La resistencia a tracción es suficientemente grande y confiable como para que se desarrollen los fenómenos de adherencia que permiten la existencia del material compuesto hormigón armado. El acero y el hormigón presentan coeficientes de expansión térmica suficientemente similares como para permitir la existencia del material compuesto sin que se generen en él importantes tensiones de coacción de origen térmico.